Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre la telefonía IP. Entonces, la telefonía IP es una combinación de datos, de videos, de aplicaciones dentro de toda una infraestructura. Entonces, esto nos permite una interoperabilidad, una confiabilidad, una seguridad de la voz, de la eficiencia de los datos que anteriormente se manejaba con una tecnología análoga que puede tener muchas afectaciones, y a través de esta tecnología IP pues lo que logra es mejorar el servicio. El protocolo IP hace posible esa convergencia de voz y datos, entonces lo que permite que digamos esos datos se transformen en análogo y entonces podamos tener una conversación por internet. Entonces, aquí vamos a hablar sobre la historia un poco, bueno, todo lo que ha evolucionado de lo que era la telefonía análoga a lo que ya es la telefonía IP. Los avances tecnológicos han permitido esto. Entonces, los conectar a través de un servidor para chequear páginas blancas, para buscar otros usuarios en el firmware y que también estén conectados. Entonces, ahora sí, ¿qué son los componentes de la telefonía IP? Primero está la señalización, luego la codificación, luego el transporte y luego el control de los gateways. Entonces, ¿qué es la señalización? La señalización es necesaria para que cualquier sistema de telefonía en el que en el momento en que el usuario marca un número se determine quién llama, se está libre ocupado y ahí sí se establece la llamada. Entonces, ¿qué protocolos podemos encontrar aquí? El H.323, el protocolo SIP, el SS7 que se encarga de la red PSTN. Entonces, ¿qué es el protocolo H.323? Permite transportar la voz, video y datos de redes basadas en paquetes tales como Internet. Entonces, esta opera sobre la capa de transporte por medio del TCP o UDP. Entonces, ya ahí seguimos a la parte de la codificación, que es donde se transforma de los datos al servicio análogo. Entonces, lo que hace es codificar la voz humana, la comprime, entonces ahí es donde la convierte en un paquete de datos para que se transfiera por la red IP. Entonces aquí en este dibujito nos muestra cómo es ese proceso cuando la voz, entonces más o menos de 64 kilobytes, que es como el tamaño de lo que es la voz o la llamada de la persona. Entonces en este microprocesador, que es el DSP, entonces hace la transferencia, hace la compresión, viaja a internet, se codifica y cuando le llega al remitente, entonces nuevamente hace a través del proceso de codificación y vuelve y se codifica para que se convierta en voz esos datos. Entonces el microprocesador se encarga de los protocolos de comunicación, de configuración y de las funciones generales pues del tal como el dispositivo. Entonces, ¿qué transporte y protocolos? Entonces, el RTCP controla y monitorea el envío de los datos utilizando pues lo menos de red de información de ancho de banda posible para enviar los paquetes de control. Entonces, por su lado, el RCP, este se ubica en la parte de los protocolos UDP. Pues aquí no se asegura que los datos lleguen completos, pero entonces se procesan a través del proceso de fijo. Primero es en entrar, salir. Entonces el primero que ingresa, es el primero que ingresa, el primero que se procesa. Entonces así mismo se va sacando. ¿Qué elementos componen la telefonía IP? Entonces compone un DSP, un microprocesador y los medios de comunicación, ya sea a través de un USB, un conector de red o a través de un servicio inalámbrico. Entonces, ¿qué es importante? Pues aquí tenemos un proveedor de servicios de telefonía e internet, que es el que tiene, pues está ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y es el que tiene pues todo ese, digamos, que pueden ofrecer ese servicio de internet.
también un proveedor de que nos da los servicios de interconexión, y pues los protocolos que ya vimos, que es el H323, el SS7, el ZIP, y pues hay otros que ahí se van viendo. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo de red de VoIP podemos ver cómo están conectados. Entonces, todo trabaja a través de los protocolos, que es esta parte de aquí abajo. Todo va conectado a unos equipos que son los VoIPs, los gateway, que son los que hacen todo ese procesamiento, y todo está conectado a la nube, a la red, que es donde hace toda la comunicación. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos en este? Entonces, las ventajas es que significativamente ha disminuido los costos en llamadas, porque a través de internet pues no es el mismo consumo que cuando se llamaba a través de un teléfono análogo. Entonces, esto ha ayudado a disminuir costos. Eh, Servicios en cuanto, digamos, se puede uno comunicar con personas en el extranjero a través de internet y no genera tan alto costo como es lo mismo, se pierda paquetes, se pierde transferencia de paquetes. Esto también depende mucho del ancho de banda, entonces ahí sí depende de la conexión que tengamos en internet, y pues en el aprendizaje ahí sería como una dificultad. Entonces, ¿qué conclusiones? Entonces, el futuro de las comunicaciones está en esta tecnología IP, capacidad de transmitir video, voz y datos en forma simultánea, que son los avances tecnológicos. La telefonía IP da flexibilidad en cuanto al lugar de la conexión del usuario, es lo que les comentaba. No importa en qué país del mundo esté uno, desde que uno tenga una red de internet, se puede hacer la comunicación con cualquier parte del mundo. Entonces, por eso es que salen tan económicas las llamadas. Se reducen costos, y las compañías telefónicas deben convertirse en proveedores de servicios de telefonía e internet en lugar de seguir utilizando la telefonía convencional, y deben brindar más servicios. Entonces, esto es lo que está pasando actualmente con los operadores de telecomunicaciones en el país. Ellos están, digamos, uniéndose todo lo que es las líneas móviles con los planes de hogar. Eh, Prácticamente casi todo lo manejan a través del internet. Por ejemplo, los servicios de cuando son telefonía IP, entonces ese servicio va conectado a un router, a un modem. Por ahí ese es el que también nos ayuda a hacer esa transferencia para convertirlo a análogo. También hay otros servicios de telefonía IP que podemos ver en el mercado, como es la telefonía IP normal, que tiene muchos servicios también, como llamada en espera, transferencia de llamadas, buzón de mensajes, otros servicios que nos ofrece esa tecnología IP. Tenemos como un estilo de PBX, pero se llama una troncal, ¿sí? Claro que para este servicio se deben tener plantas telefónicas, se debe tener un servidor, se debe tener equipos que ayuden a que se pueda configurar ese servicio en el cliente. También otros servicios como son los Centrex IP o PBX IP, que lo que permiten es tener una simultaneidad de llamadas como un tipo call center. Entonces, estos servicios también han ayudado mucho, han mejorado todo ese tema, porque evita que una persona, un cliente, se llene de equipos, sino que todo eso ya lo hace el proveedor de telecomunicaciones, lo aloja en la nube. Entonces, eso permite a reducir costos en cuanto a equipos, a que las empresas adquieran equipos pues que a futuro de pronto no les pueden funcionar. Así ahorran espacio en una empresa, porque todos esos equipos van alojados en el data center o en la nube o los servidores del proveedor. Entonces, eso es un excelente servicio. También hay como equipos que ayudan a estas telecomunicaciones, a todo lo que es la conversión de lo de análogo, y otros que se llaman los ATAs. Entonces, estos ATAs también ayudan lo mismo, ayudan a esa conversión de lo de análogo a datos. Entonces, esto también se requiere mucho para poder configurar el servicio. Bueno, esto es lo que les iba a comentar de lo de la tecnología IP.
Muchas gracias.